todos los años se hace el presupuesto del año siguiente y Rentas busca de dónde conseguir el dinero para que se lleve a cabo cada uno de los proyectos que tiene el Ejecutivo a través del presupuesto. El año pasado, el 2016 fue un año crítico desde el punto de vista económico y yo había solicitado que no se incrementen ninguna de las tasas. Por supuesto, esta opinión fue discutida, esta fue mi opinión, que por lo menos tenía que haber un gesto político de parte del municipio en no aumentar las tasas en este año que venía. Fue discutido y fue rechazado, por supuesto se aprobaron y con aumento de tasas a un sector especial que es la industria maderera. La tasa de comercio aumentó de 0,8 a 1% a algún tipo de industrias y comercios, y todos aquellos que facturen más de 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un comerciante, un industrial que ocasionalmente factura más de 5 millones de pesos en la localidad, en vez de pagar el 0,8 como alícuota, pagaba el 1%. En una charla que tuvimos con industriales, nos preguntaron por qué hacíamos esto justamente en una época de crisis, y es lo que yo traje al Consejo Deliberante, hice un proyecto para que se vuelva atrás con ese incremento, que es del 20% de la tasa. Y esto se discutió, estuvo un largo mes esperando respuestas de los técnicos y bueno, al final la semana pasada se trató en Consejo Deliberante, la semana anterior se pidió que el proyecto vuelva a comisión y que se lo invite al señor Miculán. Él argumenta de que hay 69 empresas que superan los 5 millones de pesos y que tributan por esto en la localidad. Y nos comparaba con Posadas, que ser gran contribuyente es pasar 1,5 millones de pesos, acá el que factura 5 millones recién es gran contribuyente, pero independientemente de esto, yo le decía, nosotros nos podemos meter como Estado en la empresa y pedirle más dinero, pero los empresarios y los comerciantes no pueden meterse en el presupuesto municipal, ni a decirle al contador que aumente o no aumente los sueldos de los funcionarios y de los empleados. Me parece justo en época de crisis que nosotros que somos concejales podamos devolver esto, aunque sea como gesto político para 70 empresas. O no sé si será mucho dinero o poco, pero creo que en época de crisis tenemos que... No quiero ser demagógico, pero me parece que es una deducción, es una cuestión lógica. Esperemos que esto mejore y esperemos que también el Estado municipal sea consciente del esfuerzo que le pedimos a los tributantes, a los que tributan, ¿no? Y ahora vamos a discutir la ordenanza general fiscal y el presupuesto para fin de año, y creo que es conveniente que cada una de estas cuestiones ahora se pongan en la mesa, se discutan, y por ahí nosotros también tenemos que sentarnos con contadores o con técnicos o con industriales para que nos cuenten y nos digan y traer eso a la mesa de discusión con el señor Miculán. Al gran contribuyente, al que tiene una gran empresa, que cuando tome más empleados, que genere empleo, le quitemos los impuestos y las tasas. De esa manera nosotros, no sé si le va a influenciar mucho en una empresa o no, pero por lo menos sabe que hay un gesto desde el Ejecutivo Municipal en que se le va a bajar el 0,1, el 0,5% de su tasa, o va a tener un premio a fin de año, no sé, lo que fuera. Pero tenemos que tener políticas para el pequeño y para el gran contribuyente. Al que le va bien tenemos que apoyarlo, tenemos que decirle cuando más empleados vos tengas de la localidad y que tenga su primer empleo, un chico de 19, 20 años que pueda entrar a trabajar a tu empresa, te presentás acá y el municipio te premia con menos tasa. Sí, estuvimos reunidos con varios integrantes del Consejo Deliberante el día de hoy, fuimos convocados de parte del Consejo, los integrantes de la Dirección de Rentas, para evaluar distintos temas. Entre ellos hemos
podido ver un proyecto de ordenanza que tenía que ver con una modificación de alícuotas para actividades que estaban dentro del esquema de grandes contribuyentes del Dorado. Asimismo también pudimos observar modificaciones en lo que tiene que ver con la ordenanza general fiscal y el presupuesto previsto para el año 2018. Estuvo muy interesante la reunión porque generalmente estos temas se ven en forma independiente y lo que pudimos hoy reflejar es que todo lo que tiene que ver con el sistema tributario y con modificaciones propuestas también van a afectar a las previsiones que tengamos en cuenta para el año que viene, tanto en materia de ingresos y obviamente con la ejecución en lo que tiene que ver con servicios e inversiones del Ejecutivo. Así que bueno, obviamente contentos con lo discutido en el Consejo. La verdad que estamos consensuando siempre muchos criterios, es la metodología que siempre promovemos desde el Ejecutivo en cuanto a que todos los proyectos a presentar normalmente sean consensuados en forma previa, obviamente que requiere después una discusión y un tratamiento en el Consejo Deliberante, pero lo que buscamos siempre es que esa discusión y ese tratamiento se pueda dar en un marco de tener todos los elementos en la mesa, todos los criterios expuestos, obviamente la opinión también del Departamento Ejecutivo respecto a lo que se presenta y normalmente la verdad que es una manera que gratamente nos satisface de la manera en que estamos trabajando con el Consejo Deliberante. Así que bueno, es la primera reunión, ya tenemos proyectada otra reunión el miércoles que viene y probablemente también una agenda marcada como para que este tipo de reuniones se realicen en forma permanente dentro de este recinto. El Dorado está creciendo de manera importante. Quizás la característica que tiene es que en algunos aspectos crece algo desorganizado, entonces justamente lo que tenemos que hacer en consenso con el del Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante, tratar de ayudar que ese crecimiento sea lo más equilibrado y que nosotros podamos de alguna manera acompañar el mismo, tanto en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios, en el sector, en la parte tributaria, en lo que tiene que ver con los distintos tributos que percibe el municipio, tanto cuando hablamos con respecto a la tasa retributiva de la propiedad, como también con el sector comercial. Así que bueno, es un arduo trabajo, no es un trabajo solamente de un mes, a veces la gente no ve solamente en septiembre reunidos cuando hablamos sobre el presupuesto y la ordenanza general fiscal, pero realmente es un trabajo que se hace semanalmente dentro del Departamento Ejecutivo y la verdad que para bien tengo que también destacar que durante casi todo el año nos estamos reuniendo con el Consejo Deliberante para analizar distintas ideas que tenemos mutuamente, tanto Ejecutivo como Consejo Deliberante, y llegar ya a septiembre con normalmente un proyecto básicamente consensuado de ordenanza general y presupuesto. Y la verdad que tenemos que destacar el comportamiento en general de los contribuyentes del Dorado. Hoy hacía un poco una historia y una reseña de lo que tenía que ver el comportamiento tributario de contribuyentes en lo que tiene que ver con la tasa retributiva, en lo que hace a la tasa de comercio y el derecho actual de comercio que se está percibiendo, y hacía notar en donde, como por ejemplo, de una tasa retributiva en donde teníamos un cumplimiento de un 30% hace 10 años atrás, hoy estamos en la mayoría de los barrios en un 50% de cumplimiento. Esto realmente es gracias al trabajo del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, pero obviamente que es imposible que se dé esta situación si no hay un acompañamiento del contribuyente del Dorado. Yo creo que el contribuyente sabe entender que esto es una política redistributiva, que es necesario el aporte de cada uno para que el municipio pueda prestar los servicios y en particular hasta en un beneficio propio. Si cada uno aporta lo que corresponde y cuanto mayor sean aquellos que pagan en términos sus tributos, menor es la necesidad de generar efectos distorsivos, haciendo recaer en mayor medida tributos en pocos contribuyentes. Creo que esto lo pudimos demostrar. Año a año vemos en donde la modificación nominal de los impuestos está por debajo de lo que recauda el municipio, ¿sí? Esto no es un dato menor, esto implica de que la recaudación genuina de ingresos propios que percibe el municipio es en los últimos 5 o 6 años mayor que el incremento nominal de tasa. Esto se da específicamente por el recupero de contribuyentes que estaban en una situación de mora y que año a año se van sumando al circuito normal de pago.